Dios les bendiga, mis amados, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Bendecidos? Gracias a Dios. Dios es bueno, maravilloso y nos ha prestado una oportunidad más para venir como iglesia a reunirnos, y qué bueno que usted hizo el sacrificio y se dio el tiempo para venir personalmente a escuchar la palabra de Dios. Así es de que, mis amados, vayan abriendo por favor su Biblia en la primera epístola de San Juan. Primera epístola de San Juan, yo quiero darle lectura al capítulo 5 en los primeros 4 versos, por favor. Y vamos a iniciar hoy una serie a la cual yo le titulé Beneficios de un nacido de Dios. Y el primer tema que yo les voy a compartir hoy se titula Venciendo al mundo. Si saben que tenemos una batalla, ¿verdad que sí, mis amados? Bueno, preparémonos para que la palabra de Dios nos hable y nos aliste y tengamos las armas divinas de parte de Dios, porque el mundo está fuerte, hermanos. El mundo es bastante, ¿qué puedo decir? Amenazador. Y creo que usted y yo no estamos exentos de caer. Pablo dijo en cierta ocasión, si alguno piensa estar firme, mire claramente, porque hay muchas tentaciones, y que no vaya a caer. Así es de que vamos a humillarnos ante Dios, y quiero por favor que abra su corazón si ya abrió su Biblia. Vamos a leer los primeros versos en Primera de San Juan 5, venciendo al mundo. Vamos a agarrarnos de la mano de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sabían que usted y yo tenemos beneficios en un trabajo secular? ¿Tenemos beneficios como ciudadanos norteamericanos? ¿Sí o no? Bueno, también tenemos beneficios como nacidos de Dios. Y solamente los nacidos de Dios, nadie absolutamente más. No se valen salteadores. No. Usurpadores, Dios no recibe usurpadores ni salteadores. Es exclusivamente para los nacidos de Dios. Por eso quiero que me sigan con mucha atención, porque estos temas son bastante interesantes y hay que echar mano de lo que nos pertenece, mis amados. Para eso son los beneficios, para echar mano de. Es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué, San Juan? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué sucede, mis amados? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te pedimos, oh Dios, tu gracia para que en esta serie de temas que vamos a compartir podamos explicar de una manera clara los beneficios que como hijos de Dios nos pertenecen. A ti te plació proveerlos, de tu corazón vienen, mi Dios, y queremos recibirlos. Abre los ojos espirituales, alúmbranos. Queremos recibirlos, porque en este mundo, oh Dios, hay muchas tentaciones y no queremos caer. Líbranos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestros días, a nivel mundial, hemos experimentado una serie de eventos bastante difíciles que, humanamente hablando, no se les da una clara respuesta, ni tampoco ni por más esfuerzos humanos que hagamos, pues no alcanzamos a entender, mis amados.
aunque por supuesto es imposible evitar que surjan algunas respuestas o conceptos de gente sin Dios. Vienen respuestas, vamos a decirlo, relativas. Cuando digo relativas, respuestas propiamente humanas. Vienen opiniones personales, posibilidades del ser humano. Bueno, hay muchas personas que sin Dios pueden elegir pensar o determinar lo que quieren pensar. Estamos en medio de una pandemia desde el marzo del año en curso, la cual ya demostró que sí es letal para ciertas personas. Entre muchas otras cosas, estamos experimentando también temblores en algunas partes del mundo, inundaciones en Centroamérica, hambres, pérdidas materiales, cosas que necesariamente tendrían cumplimiento, mis amados. Sin embargo, todo esto no ha sido resultado más que de la mala decisión o de la mala elección humana. El ser humano sin Dios, o el que rechaza a Dios, lo único que escoge es saciar sus deleites, saciar los apetitos carnales, vivir sin ley en su comodidad personal, y no quiere darle cuentas al Creador, mis amados. No es que Dios escogió todo lo que esté pasando para que le echemos la culpa, hermanos, como muchos pueden asegurar o suponer. Por supuesto que no. De hecho, Dios escogió el Edén como morada eterna del ser humano, porque Dios siempre elige lo mejor. ¿Sí sabían eso? Sin embargo, ¿qué hizo la primer pareja, hermanos? Eligió vivir fuera del Edén, aun cuando previamente habían sido advertidos. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 17. El Señor les dijo claramente: no toques ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente, ¿verdad?, si comes de él, morirás. Y así sucedió, hermanos. Dios no escoge ningún mal evento, Dios no escoge maldiciones, Dios no escoge que nosotros suframos, Él no escoge, hermanos. Esa fue elección humana, como siempre la ha sido. Así como un padre, ¿cuántos tienen hijos aquí, por cierto? ¿Cuántos deseamos que nuestros hijos sufran? ¿Usted cree que eso pase por su mente? Yo no lo creo, mi amado. Por supuesto que no pasa por nuestras mentes que nuestros hijos sufran. ¿Qué les decimos a nuestros hijos, mis amados? Mire, hijo, aquí tienes un techo, tienes una casa, tienes un padre y tienes una madre que respetar, tienes beneficios dentro de estas paredes de tus padres. Aquí puedes quedarte tranquilo siempre y cuando obedezcas las reglas y seas responsable. ¿Qué hacen los hijos, hermanos? No me gusta, ya no quiero estar con ustedes, me molesta estar con ustedes. ¿Y dónde terminan los hijos cuando eligen hacer su propia voluntad, hermanos? Terminan debajo del puente de la Kmart hablando solitos. ¿Sí o no? ¿Eso queremos para nuestros hijos? ¿Eso quieren para sus hijos? Por supuesto que no. Dios tampoco quiso nunca que todo lo que está pasando lo experimentáramos como sus hijos. Cuando Dios le entrega la ley escrita a Moisés, le escribió lo siguiente ahí en Deuteronomios 30, en el verso 19. Él le escribió lo siguiente para que tuvieran en cuenta su consejo. Deuteronomio 30, en el verso 19, dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Ese es un lenguaje simbólico, ¿ok? No voy a pensar que estaba platicando lo que los cielos tienen oídos y la tierra también tiene la facultad de escuchar. Aunque Dios le habla a la tierra y la tierra le obedece, y los cielos no hay ningún problema, que también obedecen a Dios. Sin embargo, este es un lenguaje simbólico. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, les dice Dios, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Sí o no, hermanos? Pone Dios la bendición y la maldición.
dice el Señor, escoge. Fíjense que Dios no obliga, escoge. Escoge pues la vida, ahí te está diciendo claro, para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo mismo que dijo Dios por boca de Jeremías en el capítulo 21, versículo 8. Dijo exactamente las mismas palabras, hermanos. En otras palabras, todo lo que estamos viviendo no es más que simplemente el cabal cumplimiento de la mala elección de nosotros los seres humanos. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, ahí en el versículo 7, no os engañéis, cristianos. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué, Señor? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso exactamente también cosechará. No hay más, mis amados. Es decir, lo que estamos cosechando hasta nuestros días no es más que lo que hemos sembrado desde 6,000 años hacia hoy, según las crónicas de todo el tiempo que el ser humano ha ocupado esta tierra. Sin embargo, todos nosotros como hijos de Dios tenemos la palabra profética, dice la Biblia en segunda de Pedro 2:19, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hermanos. Si sabían que esta palabra es la más confiable y es la más importante. Entonces, vayamos a las Escrituras para ver en qué tiempo nos encontramos, porque hay mucha gente que se está ahorita haciendo unos esfuerzos sobrehumanos. Oiga, pastor, ¿y en qué tiempo nos encontramos ahorita de la vida aquí en la tierra? ¿En qué etapa nos encontramos, pastor, antes de irnos con el Señor? Bueno, me pregunto yo, ¿qué estamos leyendo, hermanos? ¿Acaso no leímos lo que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 8, cuando dice las señales del fin? ¿Qué dice la Biblia en Mateo 24, versículo 8? Y este será el principio de dolores. ¿En qué área nos encontramos, pastor? En el principio de dolores. Porque todavía no llegamos al fin, ya está próximo. Estamos próximos de abandonar este planeta como iglesia, hermanos. Estos 2000 años de parte de Dios no fueron más que un regalo para que el Israel terco del Antiguo Testamento entre en razón y se torne a Dios. Gracias a Dios por su gracia, mis amados. Por eso, ¿verdad? Teológicamente hablando, estos 2000 años son considerados como la época de la gracia. No es porque la gracia de Dios sea solamente por 2000 años. Es porque Dios entregó a su pueblo a una mente reprobada, como dice ahí en Romanos 1, por no obedecerle, y para meter a celos a su pueblo, nos escogió a ustedes que no somos judíos, mis amados. ¿A poco no es maravilloso Dios? Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, muchas personas no estamos atentos a la palabra de Dios. Hay gente que nos la pasamos mirando la televisión, programas, ¿verdad? Hasta de chistes groseros, hermanos. Lo digo en serio, Hay cristianos que están mirando programas que ya no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual. Imagínate, hermano, ¿de qué nos estamos alimentando si estamos mirando cosas en internet, en programas de televisión? Estamos mirando Univisión, Telemundo, CNN, con afán desmedido, hermanos. ¿Qué tendremos en nuestros corazones? ¿De qué nos estamos alimentando, hermanos? Todo ese tipo de cosas, lo único que siembran es miedo, es temor, es incertidumbre en nuestros corazones. Y eso es lo que quiere Satanás, el adversario de nuestras almas. Que estemos atentos a todo, menos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando dice hacéis bien en estar atentos, esa palabra atento del griego proseco significa haces bien en dar oído, haces bien en prestar oído. Porque esa palabra significa devoción de pensamiento
y esfuerzo a una cosa. Es un sentir profundo para atender puntualmente algo. En esta ocasión, la palabra de Dios. La respuesta que usted y yo le estamos dando a Dios depende mucho, hermanos, si realmente estamos atendiendo la Biblia, si damos oído, si prestamos atención, si profundamente tenemos ese sentir en nuestros corazones para atender las Escrituras. De acuerdo a eso es la respuesta que le vamos a dar a Dios, o que le estamos dando a Dios. Cuando leemos estos primeros versos, ahí los primeros versos que leímos en el capítulo 5 de Primera de Juan, se originan una serie de preguntas en nuestras mentes y en nuestros corazones, diciendo: oiga, pastor, ¿y qué significa vencer al mundo? ¿Desde cuándo yo inicié esa batalla? ¿Cuándo fue que le declaré la guerra a un mundo si yo soy bien pacífico, pastor? ¿Desde que naciste de Dios? Desde que nacimos de Dios, hermanos. Claro que dice la Biblia que somos llamados a ser pacificadores, ahí en Mateo 5, versículo 9. Sí, Jesús lo afirmó, que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, somos pacificadores cuando llevamos las buenas nuevas, por supuesto. Sin embargo, tenemos una batalla y que debemos de vencer. Y nadie la va a vencer si no es hijo de Dios, créame, hermanos, ¿Qué hacen los que no son hijos de Dios? Muchos están suicidando. Muchos están buscando adicciones. Muchas personas están buscando vicios. Otros están buscando cómo hacer negocios. Bueno, un sinfín de cosas que la gente está haciendo. ¿Por qué? Porque no pueden vencer al mundo. Imposible, hermanos. La lucha es espiritual. Y por más conocido que seas en X nación, en X país, la popularidad no es un instrumento, no es un arma espiritual para luchar contra el mundo. No lo vamos a vencer. Estoy hablando en ámbitos espirituales, hermanos. Muy bien, permítanme lanzarles una pregunta para despertarlos. De acuerdo a la Biblia, ¿quiénes son los únicos que están capacitados para hacerle frente y vencer en el terreno espiritual a nuestros enemigos, hermanos? ¿Quiénes son los únicos que están capacitados? ¿Quiénes? Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ahí está bien claro, vence al mundo. A mí me llama mucho la atención que Juan no escribió inspirado por el Espíritu, porque todo aquel que diezma, porque todo aquel que lee la Biblia, fíjese, me estoy yendo más allá todavía, porque todo aquel que predica, porque todo aquel que se bautiza, porque todo aquel que reza o hace oración, o porque todo aquel que se mete a una iglesia cristiana, o todo aquel que se atreve a cumplir las leyes de la Torah, ¿verdad que no dice eso, hermanos? ¿Verdad que no dice eso? No, dice porque todo lo que es nacido de Dios, obligadamente con las fuerzas del Señor, vence al mundo. Sabemos que la religión, las sectas y cualquier otro grupo de creyentes también leen la Biblia, también se bautizan, también ofrendan, diezman, también hacen muchas cosas a favor de la obra. Sin embargo, nunca han cambiado su vida. Esos no están capacitados para vencer todo lo que estamos experimentando, hermanos. No, por más buenos que se sientan, nunca han nacido de lo alto, dice la Biblia, que son creación. Sin embargo, eso no garantiza que son hijos de Dios. ¿Han escuchado mucho esa frase, verdad que sí? Oye, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué usted cree, tío, primo, compadre, que usted es hijo de Dios? Oh, pues mira, es que yo rezo, es que yo hago buenas obras, es que Dios me hizo desde el vientre de mi madre. Y te leen Isaías, y te leen Salmo 139. No, hermano, no obligadamente. No, la Biblia dice que fuimos hechos a semejanza y a imagen de Dios, pero por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y hay que hacer cuentas, hermanos, delante de Dios, ¿sí o no?
¿verdad? En estos días le dejo por ahí de tarea Romanos 3, 4 y 5, se los dejo de tarea por ahí para que lo lean. No les voy a decir dónde para que lean más Biblia. Yo estaba descubriendo, hermanos, que mucha gente le reclama a Dios: oye, Señor, pero yo qué culpa tengo que Adán y Eva pecaron. O sea, eso es injusto, Señor. En los versos que yo te acabo de decir de Romanos, vas a encontrar la maravillosa respuesta. ¿Sabes por qué? Yo sé, ¿verdad? Yo sé que no le dijimos a Adán y a Eva, bueno, elijan por nosotros. Yo sé que no. Ellos eligieron, ¿verdad que sí? Y bueno, ya todos nacemos con ese pecado, sí, ¿no? Con esa manera pecaminosa, ¿no? Sí. Pero ¿saben por qué si hay justicia en Dios y solamente en Dios, hermanos? ¿Qué hicimos para decirle a Jesús: baja y paga por mis pecados? ¿Qué hicimos, hermanos? Esa es la divina respuesta que van a encontrar ahí en Romanos. Por cuanto todos pecaron, porque por un hombre entró el pecado, dice, por uno vino Dios y limpió todo, hermanos. Por eso a Dios no le podemos reclamar. Dice la Biblia, el justo por miles y millones de injustos, imagínate. Y ahí Dios le pone balance, como quien dice, ¿verdad?, a las mentes que no alcanzamos a entender tantas cosas. Pero les reitero, mis amados, por más bonitos que estén nuestros bebés, ya traen esa naturaleza, gracias, pecaminosa, hermanos. Ya lo traen. Y hay que ayudarles, ¿verdad?, con la palabra de Dios a que se den cuenta, ¿verdad?, que no todo el que nace es hijo de Dios. Dice la Biblia en San Juan 1, en el versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Fíjense, no dice que más que el que nació en el hospital Hennepin. ¿Verdad que no dice eso? No. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales, y nos los dice con peritas y manzanas, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creer, mis amados, en Jesús no se limita en mover la cabeza y decir sí creo. Creer en Dios genuinamente no significa, te lo juro por la Virgencita del Tepeyac, ¿verdad? Creer, mis amados, según el griego, significa estar convencido, estar persuadido, confiar totalmente. Esa es la palabra creer, perdón. No es así algo como que yo creo porque mis papás dicen. Yo creo porque así me lo dijeron mis abuelitos. No. Yo creo porque yo experimenté. Es obligadamente experimentar, hermanos. El cristianismo es una experiencia. No es una religión, no es una moda ni costumbre. Por eso muchas personas dicen: oh, ya cambió allá mi tío Torcuato, ya cambió, dicen. Le doy 2 meses. Van a ver cómo va a vivir mi tío Torcuato después de 2 meses. Porque toda la gente cree que metemos a un pie, ¿verdad?, aquí a la panadería y ya nos convertimos en panaderos. No, hermanos, el cristianismo es una experiencia. Yo llevo 12 años enamoradísimo de mi Dios. Y los que me dé todavía. Y en eternidad, olvídate. ¿Sí o no, hermanos? Es una experiencia, hermanos. Es una vivencia, es algo real. Es algo verdadero, no son cosas ficticias ni mágicas. Es necesario saber que sí podemos vencer al mundo. Solamente los nacidos de Dios somos los que vamos a poder atravesar todo este tiempo de principio de dolores. Porque la iglesia sí va a atravesar los principios de dolores. Sí, ya el fin, pues bueno, el fin ya a ver quién se quiere quedar. ¿Sí o no? Ya que las olas de este mundo son grandes, mis amados. Las olas de este mundo son fuertes y tienen un origen satánico. Por eso Jesús lo descubre ahí en San Juan 14, versículo 30, como el príncipe de este mundo. Pablo
El apóstol lo descubrió ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 2, lo descubrió a Satanás como el Dios de este mundo. ¿Y cómo es que Satanás es Dios de este mundo, pastor? ¿Qué no se supone que Dios es el rey de todo el mundo, el Dios de todo el universo? Así es, hermanos. Pero cuando la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, está diciendo que Satanás es el Dios de todo el sistema malévolo que usted y yo miramos en esta existencia. Todo lo malo, hermanos. El príncipe de este mundo es el encargado de administrar toda la actividad mundana. La música que no glorifica a Dios, las palabras que no glorifican a Dios, todos los hechos, los actos, las actitudes que no glorifican al Rey de Reyes, todo eso es financiado por Satanás, si así me entiende mejor. Y junto con sus entidades espirituales de maldad, lo que quieren hacer es debilitarnos, quieren engañarnos, quieren extraviarnos, quieren devorarnos para sacarnos de la carrera. Porque la Biblia lo dice bien clarísimo. ¿Cuál es una de las señales del fin del mundo, hermanos? Dice la Biblia, y por haberse multiplicado, Jesús lo dijo ahí mismo también en Mateo 24, y por haberse multiplicado, la maldad se está multiplicando, hermanos. No se está restando, ni siquiera se está sumando. Dice que se está multiplicando. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué sucedería, hermanos? El amor de muchísimos se enfriará. No somos testigos de eso, hermanos. ¿Cuántos divorcios hay? ¿Cuántas personas ya no quieren ni siquiera mirar a su propia familia? ¿Cuántas personas se están divorciando de Dios? Eso se llama apostasía. ¿Cuántas personas están yendo de las iglesias? ¿Cuántos pastores están renunciando a su llamado? ¿Cuánta gente dice que era cristiano y la verdad que en este tiempo de pandemia salió la naturaleza que tenían guardadita por ahí? Se está enfriando el amor, y está hablando del amor genuino. Está hablando del amor de Dios, hermanos, porque ese amor filial que teníamos usted y yo como humanos, ese amor meramente humano, erótico, ese no dura mucho, hermanos. Ese dura nomás para un uso o dos tal vez. El amor de Dios permanece para siempre. Vamos a darle lectura a estos 4 versos, que es donde nos vamos a apoyar para nuestro tema de hoy, y esperando en Dios, verdad, que usted lo atesore, hermanos, porque créame, necesitamos creerle a Dios y echar manos de nuestros beneficios para hacerle frente a Satanás, a sus entidades de maldad y a todo lo que pueda ofrecer este sistema mundano, hermanos. Dice la Biblia en el primer verso, ahí en San Juan capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer los 3 versos primeros. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, sin duda alguna, dice la Biblia, es nacido de Dios. Ya lo expliqué, que es la palabra de creer. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando dice la Biblia que todo aquel cree, necesitamos creer todo lo que hizo Jesús en la cruz, de una manera genuina. Cuando dice la Biblia en el 2 que todo aquel que cree o el que ama al que engendró, está hablando del Padre, hermanos, del Creador de todo. Y naturalmente, el que ama a todos, ama a la familia en Cristo Jesús. El que ama a Dios, ama a la familia en Cristo. ¿Verdad que sí? En esos 2 versos, en el verso 2 y 3, subrayan, ¿verdad?, que el amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos es algo que está estrechamente ligado, hermanos.
No puedes decir que tú amas a Dios y no amas a tus hermanos. O viceversa. No podemos decir yo amo a mis hermanos y no amas a Dios. O sea, no se puede, hermanos. Las dos cosas tienen que ir juntas, no puede ir separado. El amor a Dios se comprueba amando a los demás. Por ejemplo, yo digo, este me cae muy bien para amarlo. Con aquel voy a hacer el intento. Pero los de aquel lado definitivamente no quiero saber nada. ¿Usted cree que haya amor en estas personas? ¿Usted cree que el amor del Padre esté en esa persona? No se puede decir que amo a Dios si no puedo amar a uno de mis hermanos en Cristo. Quiero lanzarles una pregunta para reflexionar, hermanos. ¿Qué es lo que decimos a favor de nuestros hermanos? ¿Qué es lo que hablamos a favor o en contra de nuestros hermanos? ¿Qué hay en nuestros corazones cuando nos dirigimos hacia ellos? Posiblemente no digamos nada, ¿verdad? Audiblemente. A lo mejor no decimos nada con nuestros labios, hermanos. Sin embargo, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué siento hacia ellos? ¿Cuál es mi reacción hacia ellos? Esa es una respuesta clara. Tal vez digamos, ¿verdad?, que en ocasiones a las personas que conocemos les falte amor por muchas cosas que suceden, ¿no? Yo le hago una pregunta, hermanos. Cuando usted le deja caer un buen varazo o un cinturonazo a su hijo o a su hija que no obedece, ¿le faltó amor? ¿Usted qué cree? Si es para beneficio de su hijo, ¿usted cree que le haya faltado amor? Entonces hay que evaluar las cosas en las iglesias, hermanos, porque a veces, ¿verdad? No, pues mira, a veces leemos partes bíblicas y decimos, oh, pues sí, Dios es, y nos tenemos que amar, ¿verdad que sí? Y como hay amor aquí, no hay varazos, no hay disciplina, no hay orden, no, es que todo se mueve en amor y mucha gente se equivoca, hermanos. Yo les aseguro que al apóstol Pablo no le faltó amor cuando encaró a Pedro cara a cara de que estaba predicando otro evangelio raro ahí en Galacia, ¿se acuerdan? ¿Usted cree que le faltó amor a Pedro? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia dice que esa exhortación fue para edificación y no para destrucción, no por falta de amor. Cuando el apóstol no se puso de acuerdo con Bernabé, porque Bernabé quería llevar al segundo viaje misionero a su sobrino Marcos, dice la Biblia ahí en Hechos 15, en el versículo 38, que no hubo un acuerdo y cada quien se fue por su lado, hermanos. Yo les hago una pregunta, ¿le faltó amor al apóstol Pablo? ¿Usted qué cree, hermano? Claro que no, él buscaba edificar a Bernabé y a su primo Marcos. ¿Crees que a Juan el Bautista le faltó amor cuando le dijo a los religiosos de aquellos días, generación de víboras? ¿Usted qué cree? A ver, dígame, usted que es teólogo de la palabra, ¿le faltó amor a Juan el Bautista? ¿Creen que le faltó amor a Jesús cuando le dijo a los religiosos, hipócritas, hijos del diablo? ¿Le faltó amor a Jesús? Son reprensiones fuertes, pero escuchen bien, hermanos, son para edificación, no son para pisotear a nadie. Que a veces la gente los toma como los quiere tomar, ya no es cosa de nosotros, pero es para edificar a la iglesia. Porque a veces le decimos a nuestros hijos, calmaditos, cálmense por favor, porque ya sabes lo que sigue, ¿sí o no? Y nuestros hijos, no, mi papá, sí, papá, así a la buena, no te preocupes, ¿verdad? Pero cuando no entienden qué hacemos, hermanos, mira, hijo, ni modo, no, papá, ni modo, y le agarras la mano y te lo llevas por ahí, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, siempre se comienza así nomás, mira, calmado, dice el árbitro, calmadito. Y si no entiende, una amarilla. Y si no entendiste, una roja. Y si te fuiste más allá, una multa, ¿sí o no? Y lo dejan sin jugar por meses. ¿Se han dado cuenta de eso, va que sí? Entonces, mis amados, no hay que confundir la plata con la hoja de lata, hermanos. Hay amor, por supuesto que hay amor. Dice la Biblia en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos
no son gravosos. La palabra gravosos del griego baru significa que los mandamientos de Dios no son pesados, no son difíciles. Ahora, pastor, ¿por qué yo siento como que sí es bien difícil cumplir los mandatos de Dios? ¿Saben por qué? Porque anteponemos nuestros sentimientos carnales. Porque creemos que los tenemos que obedecer o cumplirlos con mis sentimientos, con mis conceptos, con lo que yo pienso, con lo que yo opino. No, hermanos, los mandamientos se obedecen en el Espíritu. Para nuestra carne todo es malo, ¿sí o no? Bueno, todo es desagradable, ¿sí o no? Así es la naturaleza pecaminosa, hermanos. Sin embargo, escuchen bien lo que dijo Pablo ahí en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué sucede ahí, hermanos? Miren, usted y yo somos portadores del amor de Dios. Y el amor de Dios hace posible lo imposible. Solamente el amor de Dios, mis amados, es considerado sobrenatural y obligadamente vence lo natural. Con el amor de Dios, mis amados, hacemos fácil lo difícil. Hagan el intento, hermanos. Parejas que no se han llevado bien por 15, 20 años. Apóyense en Dios. Utilicen el amor de Dios y van a ver si no lo que no han arreglado en 15 o 20 años se arregla a lo mejor en cuestión de días, hermanos. ¿Sí o no? Claro, porque Dios nos sorprende. Solo el amor de Dios hace fácil lo dificilísimo. Por eso dice la Biblia ahí que los mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en ellos. Yo voy a amar porque es un deleite para mí amar. Yo voy a perdonar porque al fin y al cabo es un beneficio para mi vida. ¿Sí o no? Yo me voy a esforzar porque eso es lo que me conviene y quiero estar bien yo y quiero agradarle a Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 11, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque amamos al Señor. La segunda parte es la más interesante en esta parte bíblica, hermanos. Es un beneficio único. Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Me explica, por favor, pastor, con más claridad qué significa vencer al mundo? La palabra vencer del griego nikao, con K, significa someter al mundo, significa dominar las cosas del mundo, significa subyugar, hermanos. Mira, yo sé, verdad, que a veces las personas que estamos iniciando en el cristianismo, a veces nos cuesta entender qué significa vencer al mundo, pastor, porque yo lucho, yo hago esto, hago aquello, pero la verdad, como yo me siento todavía como en mis primeras letras. ¿Qué es el mundo, pastor? Enséñamelo con más claridad. Miren, den vuelta, por favor, unas hojas, ahí en Primera de Juan 2, lo vamos a explicar más claro. ¿Qué significa que el cristiano puede vencer al mundo? ¿Verdad? Y jovencitos, mucha atención, jovencitos, estudiantes. Hay muchos conceptos bastante degradables, bastante demoníacos en las escuelas, en las universidades, en muchos ámbitos seculares. Hay bastante relativismo, es decir, yo creo lo que quiero creer. Hay bastante humanismo. ¿Y eso con qué se come, pastor? ¿No? El humanismo es que el hombre tiene la razón para todo. El hombre es capaz de vivir sin Dios. Ese es el humanismo. Y hay muchas cosas metidas en todo el ambiente aquí, hermanos. En todos, hasta en la iglesia. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? No las tiene por qué haber. ¿Pero por qué las hay? Porque meto mi relativismo, meto mi humanismo. Y 2, 3 que meten su sentimentalismo también por ahí. ¿Sí o no? Pero vamos a explicar, mis amados, que solo un nacido de Dios, gracias a Dios, porque yo viví más de 30 años sin Cristo y créanme que yo no vencí al mundo, hermanos. El mundo ya me traía, hermanos, de la corbata, pues. Así, miren. Y yo ya no aguantaba, hermanos. Ya no aguantaba. Yo dije, Señor, antes de que explote, ayúdame. Y me fui a una iglesia cristiana a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que usted
se da el tiempo para venir a una iglesia cristiana, no a escuchar un predicador, a escuchar la poderosa palabra de Dios, hermanos. Esa fue la única que me sacó, créanme. Y hoy, por supuesto que nos echamos un round todos los días contra el mundo y su maldad. Claro que sí. ¿Cómo, pastor? Someteos a Dios. ¿Resistir a quién? Al diablo. Y huirá de nosotros, hermanos. The devil will flee away. Dice la Biblia ahí en el versículo 4. Perdón, en San Juan 2, perdón. Primera de Juan 2, 15 y 16. ¿Está ahí conmigo? Léalo, San Juan nos explica bien claro qué es lo que podemos vencer y debemos vencer. Esa es la manera que vamos a salir triunfadores, confiados cuando venga Cristo. Porque les recuerdo, hermanos, las olas del mundo están como un tsunami, hermanos. ¿De cuántos metros es capaz de levantarse las olas de un tsunami? Usted que lee mucho. ¿Hasta cuántos metros se han levantado las olas de un tsunami, hermanos? A ver, usted que lee enciclopedias, usted que es Armando Hoyos por ahí, que todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa. Son altísimas y fuertes, ¿Y saben quién es el único que las aplaca? Jesús. Literalmente, así como las del mundo las va a aplacar también Jesús en nosotros. Dice en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, con seguridad el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí está, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Quiero leérselos en una versión diferente para que nos identifiquemos y miremos dónde estamos. Esta versión está bastante clara, la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien, no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Número 1, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Aquí está hablando, hermanos, que el mundo significa todo lo malo, todo el pecado, todo vicio, toda maldad, toda inmoralidad, todo el amor al materialismo se subraya como algo que pertenece dentro del mundo, y todo eso daña los mandamientos de Dios o los agrede, hermanos. Ahora, es imposible evitar lo que este mundo ofrece. Es imposible, hermanos. Yo recuerdo bien que cuando viví en el mundo, miren, yo no evité que me ofrecieran cervezas, que me ofrecieran cocaína, que me ofrecieran marihuana, y de a gratis, gratuita, hermanos. Yo ya tenía servido ahí mi porción en la mesa, ¿cómo la ven? De cocaína. Imagínate. Para que tú destruyas tu vida, hermano, para que tú y yo destruyamos nuestras vidas, ni siquiera necesitas invertir. Y te sobran amistades, supuestas amistades, entre comillas. Porque yo se lo he dicho muchísimas veces a la iglesia y a muchos jovencitos. Cualquier persona que te diga vamos a hacer algo en secreto, no le digas a tus padres, vamos a escondernos, vamos a hacer esto bajo la mesa, no puede ser tu amigo, hermanos. No puede ser tu amigo, jovencito. No. Ama al mundo esa persona y te va a arrastrar a ti también. Pero cuando te sale por ahí alguien, ¿sabes qué? Mira, no, aléjate de la cerveza, aléjate de la cocaína, de la marihuana, deja de rebelarte con tus padres. Ese sí es amigo, para que veas. Ese sí es amigo. No, aunque te molestes conmigo, yo te voy a decir, así como
los amigos de Job que se dolieron y lo miraron de lejos al pobre Job, que estaba bien enfermo ahí, rascándose con un tiesto, dice la Biblia. Dice que cuando lo miraron, ¿qué hicieron, hermanos? Lloraron y con una boca por aquí así, hermanos. Pegaron el grito por su amigo. Les dolía como estaba Job. Si alguien te ama, se va a doler. Aunque ya no me hables, aunque no le hace que te molestes conmigo, pero eso no te conviene. Ese sí es amigo, para que veas. Esos son amigos, hermanos. Pero esos amigos que te dan puerta abierta para que te destruyas junto con ellos, aléjate de ellos. Aléjate de esa gente y ora por ellos. Es imposible evitar que este mundo, lo que este mundo nos ofrece, pero sí es posible rechazarlo, hermanos. Claro que sí. ¿Cuántas cosas estamos mirando en este mundo, por cierto? La caída de la economía, cierre de negocios, límites para salir, límites para entrar a un lugar público, límites para una reunión, restricciones de visitas, muertes a causa de la pandemia. ¿Cuántas cosas no estamos mirando hoy, hermanos? Y todo eso, hermanos, entristece, desanima, nos enferma, nos asusta. Todo eso nos amenaza de alguna manera, ¿sí o no? Pero Dios ya nos capacitó, hermanos. Somos nacidos de Dios. ¿Verdad que sí? Porque la Biblia lo asegura y lo debemos de creer. ¿Verdad que sí? Vamos a leer una vez más el versículo. Vayan una vez más ahí a 1 de Juan en el capítulo 5, hermanos. Dice la Biblia en la última parte del versículo 4. ¿Me alcanzas un agua, por favor? Gracias. En la última parte del versículo 4, para que se den cuenta, hermanos, que Dios es tan amoroso, misericordioso y bueno, que Él jamás, hermanos, jamás nos deja sin herramientas. Él siempre nos da todo lo que necesitamos para poder resistir en este mundo malvado. Gracias. 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 Vamos a leer el versículo 4 completo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ya lo explicamos que Él es el mundo, hermano. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestra carne desea y todo lo que nos hace sentir orgullosos. Oh, es que yo tengo más logros en mi escuela, es que yo tengo más ahorros. Oh, es que yo soy más conocido en el ambiente secular. Oh, es que yo soy el más popular, es que yo soy el que más le aplauden. Todo eso es vanagloria, hermanos. Y no proviene del Padre, dice la Biblia. Y eso lo tenemos que vencer como hijos de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria, mis amados? Nuestra fe. ¿Qué significa fe del griego pistes? Significa firme convicción en Jesús. No le hace lo que venga. Yo voy a estar bien parado, bien cimentado, porque esto es una firme y segura persuasión en las cosas espirituales que Dios ofrece y Dios promete, hermanos. ¿Usted por qué cree que ahí en Hebreos, en el capítulo 11, por qué cree que se titula esa parte bíblica los héroes de la fe? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué significa héroe? Un héroe es alguien que hace una hazaña. ¿Y esa señora quién es, pastor? No, una hazaña es algo sobrenatural, espectacular, algo por encima de lo normal. Esa es una hazaña. Apenas se murió el exfutbolista Diego Armando Maradona, ¿sí o no? Y este hombre fue considerado para muchos, ¿verdad? Dios, el astro del fútbol, porque hacía cosas, hermanos, que no se hacen comúnmente en el fútbol, ¿sí o no? Bueno, no miró mis videos, ¿va? Si no, pues otra cosa hubiera sido, ¿va? No, hermanos, quitarse con esa facilidad a la gente de media cancha, no era en un mundial, ¿va? Porque tú lo puedes hacer ahí en el pasto de aquí ¿va? Pero ya en un mundial es otra cosa, hermanos. Ya nomás con tener la gente, los ojos de toda la gente, a veces tiramos los penaltis a las tribunas, ¿va?
porque no es fácil, hermano. Y este hombre se entiende que hacía cosas sobrenaturales, se entiende, ¿no? En el ámbito secular, pues, en términos futbolísticos, ¿no? Muy por encima de lo normal, por eso le decían que el astro argentino, que el rey del fútbol y cosas de ese tipo, ¿no? Pero hermanos, a estos hombres estos héroes de la fe hicieron hazañas que humanamente no se les da explicación. Dice la Biblia ahí en Hebreos 11, versículo 1, que es pues la fe, la certeza, ¿sí o no? La certeza de lo que se espera. Estamos esperando a Cristo Jesús en las nubes. Es una seguridad, hermanos. ¿Verdad que sí? La convicción firme, fuerte, de lo que no vemos. Eso es la fe, mis amados. Miren, los ojos de la fe, por eso dice ahí la Biblia que nuestra fe es la victoria. Miren, los ojos, la fe son los ojos espirituales que son como un telescopio divino que nos capacita para mirar lo invisible. La fe, mis amados, es como un medio de transporte que nos lleva hasta lo eterno. Haz de cuenta, tú te subes y pagas, sacas por ahí dinero, ¿verdad? Y metes el dinero y te dan un transfer. Y este transfer, ¿para dónde te lleva? Hasta lo eterno, hermanos, por así decirlo, pues. La fe es el medio de transporte que te ayuda a mirar lo eterno, hasta a entender lo eterno, hermanos. Dice la Biblia en Hebreos 11:27 que por la fe un hombre llamado Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es eso, pastor, que se sostuvo mirando lo invisible? ¿Cómo, hermanos? Tú dices, ¿cómo? Ahora, todo aquello que se opone a Dios, hermanos, debe ser vencido creyendo de una manera genuina en Dios. ¿Pero por qué sucede eso, pastor? ¿Por qué me suceden tantas cosas? Si yo soy buen cristiano, yo amo a Dios, amo a mi prójimo. ¿Por qué me vienen tantas pruebas, pastor? Si sabían, ¿verdad?, que todo lo que sucede como hijos obedientes tiene una respuesta, tiene una finalidad bíblica y en cierta medida, tiene muchos beneficios, hermanos. Porque a veces ya no aguantamos lo que nos está pasando, a veces decimos, yo creo que ya es mucho, ya voy a tirar la toalla, yo me voy mejor al mundo, mejor voy a dejar de ser cristiano, pero yo ya no quiero nada con Dios. Hermano, las pruebas, la victoria que es nuestra fe, tiene que ser probada, obligadamente, ¿eh? Vamos a mirar el beneficio, ¿qué les parece? Primera de Pedro 1, versículo 7, para que se den cuenta que sin excepción es obligado, hermanos, obligado que Dios debe de probar nuestra fe. Y gracias a Dios por eso, porque, bueno, ustedes van a ser testigos. Vamos a leer Primera de Pedro 1, versículo 7, para que se den cuenta. Dice, para que sometida a prueba, ¿qué se somete a prueba, mis amados? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esas son palabras muy importantes, hermanos, ¿eh? En otras palabras, mi vida a través de las pruebas son un beneficio porque exalta a Dios. Y Dios nos reconocerá en la venida de su Hijo, hermanos. Nos la va a reconocer. Se los voy a leer en una versión diferente para que la entiendan mejor, ¿eh? Miren, dice la traducción lenguaje actual, dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba por el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. ¿Con qué se prueba nuestra fe, hermanos? Con los problemas. ¿Verdad que no son nada, qué puedo decir, nada deseosos? Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, dice la Biblia. Pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser
alabada. Y a veces ya decimos, no, Señor, yo ya no aguanto. Si no me quitas esta, Señor, yo creo que no sé qué va a suceder, me voy a suicidar. Mi amado hermano, Dios está detrás de todo eso. Debemos vencerlas porque somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios. Y Dios quiere que en su venida, mis amados, cuando Jesucristo venga, Dios quiere que nos diga, bienvenido, hijo. Bienvenido, siervo fiel, pásale al gozo de tu Señor. Tal y como esos héroes de la fe sometieron la suya, hermanos, y sucedieron cosas extraordinarias. Dice en Hebreos 11, en el versículo 2, por decirles uno de muchísimas cosas, dice en el versículo 2 de Hebreos 11, que por la fe se alcanza un buen testimonio, hermanos. Es necesario que sea probada nuestra fe para que tengamos buen testimonio. Dice en el versículo 4 de ahí mismo, Hebreos 11, dice que por la fe Caín ofreció un mejor sacrificio. ¿Cuántos queremos ofrecerle lo mejor a Dios, hermanos? Nuestras vidas, nuestros corazones. Necesitamos ejercer la fe. En el versículo 5 dice la Biblia que por la fe Enoc fue transpuesto, Dios se lo llevó. ¿Cuántos esperamos ese día del rapto, hermanos? Es por la fe, mis amados, por la fe. Dice la Biblia en el versículo 7 que por la fe Noé preparó el arca con temor. Porque hay gente que prepara, por decirlo, ¿cuántos preparan la comida para su Hani no chirrios? Hay personas que preparan la comida para cumplir nomás. Otros preparan la comida porque pues ya que queda, ya me casé, ni modo. Otros preparan la comida porque ya no quiero discutir porque ya discutimos mucho. ¿Sí o no? No es lo mismo prepararlos con amor, con entrega. No es lo mismo, hermanos. Prepararlos porque amo hacerlo, lo hago para mi familia. ¿Sí o no? No es lo mismo, hermano. Y ese ingrediente, olvídate, hermano. No es sal ni pimienta, es ingredientes de Dios. Y tú puedes sentirlo, no te preocupes, mi amor. Yo sé que se te quemó el agua, pero así no la bebemos. ¿Sí o no? Mis amados, con la fe, cuando nuestra fe es probada, suceden cosas espectaculares. Y Dios quiere que caminemos sobre lo ordinario, con lo extraordinario de Dios. Dios no quiere que nos andemos ahí asfixiando con esa nube de todas las cosas que el mundo está manifestando, porque son necesarias. Dios quiere que caminemos por encima, hermanos. Acuérdense que la ley de la gravedad, ¿verdad? Por ejemplo, con un avión vence la ley de la gravedad y comienza a hacer lo que la gente nunca pensó hacer. ¿Sí o no? Yo me sorprendo, ¿no? Cuando estoy en Chicago en la mañanita del domingo y ya a las 10 de la mañana ya estoy aquí. A las 11 ya estoy desayunando aquí en Bloomington, imagínense. Yo me sorprendo, hermanos. Pero eso no es nada. Eso es un pedacito de lo espectacular que es Dios. ¿Sí o no? Mis amados, a Satanás le queda muy poquito, dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículo 12. Le queda muy poco tiempo y él quiere vencernos, Él va a hacer lo imposible por sacarnos de la carrera, porque esa es su labor de Satanás. Él no tiene otro propósito, Él quiere equivocarnos, hermanos. Pero asegurémonos de pelear y vencer al mundo de una manera legítima, ¿ok? Miren, si saben, ¿verdad? Que para pelear box hay reglas, ¿verdad que sí? Sí. Para pelear, ¿verdad? Vamos a hablar de cualquier disciplina. Para correr hay reglas, para jugar fútbol, cualquier deporte, para cualquier cosa hay disciplinas, ¿verdad? Cuando participan en los Juegos Olímpicos, el taekwondo, también hay reglas, ¿sí o no? Entonces, mis amados, dice la Biblia ahí en Segunda de Timo, si usted quiere leerlo conmigo. La Biblia dice ahí en Segunda de Timo, capítulo 4 y 5, Segunda de Timo 2, 4 y 5. Dice la Biblia que tenemos que luchar, pero legítimamente, hermano. Porque hay gente que dice, oye, pastor, pues yo creo que sí estoy luchando fuerte. Creo que sí estoy haciendo las cosas como Dios quiere. Creo que ahí la llevo, pastor. Pero sucede que estas personas comienzan a sacar brechas
para cortarle la vuelta a la manera correcta de luchar, hermanos. Yo me refiero a las mentiras, ¿no? Yo me refiero a la doblez a veces. Y esas son maneras engañosas de querer luchar la batalla legítimamente cuando nos estamos engañando. Dice la Biblia ahí en 2 de Timoteo 2, versículo 4 y 5. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando dice la Biblia que el que milita no se enreda en los negocios de la vida, esa palabra negocios, hermanos, según el griego, pragmatia, significa ocupaciones de este mundo. Cualquier persona que se enreda en X ocupación, trabajo, labor de este mundo, que lo está sacando de la carrera, dice la Biblia, entonces ya no está luchando legítimamente. Porque la palabra legítima del griego nomimos significa participar de los juegos y someterse a las normas, legalmente hablando. No se valen violaciones, agresiones, no se vale quitarle ni agregarle. No, hermanos, debemos cumplir fielmente todo lo establecido. Póngase de pie, por favor. Y vamos a leer Primera de Juan 5, con el que iniciamos. Los versos 4 y 5, por favor. Debemos vencer el mundo, mis amados. No debemos dejarnos caer. No deje de orar por sus hijos. No deje, ¿verdad?, que las cosas seculares le hagan la vida a sus hijos, o nos engañen, vengan tantas cosas a nuestros corazones y dejemos de correr. Mis amados, Dios quiere que pasemos encima de todo ese tipo de cosas. Dios nos ayudó, ya nos capacitó, hermanos. Nos dejó su espíritu, nos dejó su palabra, y Él quiere que no nos asfixiemos con estos olores, ¿verdad?, pestilentes de la maldad que están haciendo pedazos la iglesia. Dice ahí en la Biblia, en 1 de Juan 5, versículo 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solamente los que genuinamente creemos en la persona de Jesús, en la persona de Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Porque vuelvo y reitero, hermanos, usted y yo tenemos que despegarnos de esta generación, hermanos. Debemos despegarnos, ¿verdad?, de este mundo que por muchas cosas nos está engañando. La Biblia dice ahí en San Juan 16:33, San Juan 16:33, palabras de Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y así como Jesús lo venció en carne, también nosotros seguimos viviendo dentro de esta carne, pero con la naturaleza divina, porque la Biblia dice que Él puso esa sustancia divina en nosotros. Hebreos capítulo 1. Somos templo del Espíritu y necesariamente, obligadamente, tenemos que superar cualquier tipo de prueba. Dice Jesús que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Quién no tiene aflicciones hoy día, hermanos? Hay gente enferma, hay gente que se le murió un ser querido, hay gente que posiblemente esté experimentando escasez. En muchas partes del mundo hay gente que ya perdió todo, hermanos, físicamente o materialmente hablando. Ya perdió todo, hermanos, todo. Y eso aflige, hermanos, ¿sí o no? Saber, ¿verdad?, que alguien se va a morir o que está a punto de morir, todo eso aflige, hermanos.
Pero la Biblia dice que debemos de confiar, porque el Señor para eso vino en carne, para enseñarnos que sí se puede hacerlo. Sí se puede, hermanos. No es que nosotros seamos superhombres, sino más bien es Dios que está actuando en medio de nosotros. Según la Biblia, es el amor y la fe, dos virtudes espirituales que son inseparables, hermanos. Para que usted y yo venzamos, el amor y la fe tienen que ir de la mano. El amor y la fe son como una moneda que obligadamente tiene que tener dos lados. ¿Cuántas personas han mirado una moneda que solamente tenga un lado? Yo les aseguro que nadie. No se llamaría moneda. Las monedas obligadamente tienen dos lados, dos caras, ¿sí o no? Y para que usted y yo sigamos caminando por encima de todo lo que este mundo, los misiles satánicos está lanzando para que nos asfixien, solamente con el amor y la fe vamos a resistir, hermanos. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos son nacidos de Dios? Si usted no ha nacido de Dios, yo lo invito a que cierre sus ojitos y levante sus manos ahí. Vamos a orar. Si usted no es nacido de Dios, y si usted también es nacido de Dios, levante sus manitas también para que acompañemos a los que no han nacido de Dios. Y les vamos a ayudar. ¿Qué les parece? Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y honra por tu palabra, mi Dios. Señor, sabemos muy bien que estamos en principio de dolores y queremos que tú sigas guiando a tu iglesia. Hay muchas tentaciones, hay aflicciones, hay luchas, mi Dios. Hay muchas cosas que nos están viniendo. Muchas de ellas son buscadas, pero muchas de ellas no las estamos buscando, Señor. Y todo lo que no buscamos, obligadamente nos ayuda para un bien. Dios está probando esa verdadera y genuina fe para ver dónde estamos parados, para ver en qué lugar o en qué estado espiritual nos encontramos, porque Dios quiere purificar nuestra fe. Dios quiere quitarle todo ese tipo de cosas que diluyen a la fe. Mi Dios, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús por todas las personas que aún no han nacido de Dios, que tú los ayudes, mi Dios, a nuestros hijos, Padre, porque hay muchas personas, mi Dios, que no tienen aún tu naturaleza y el mundo, Dios, los puede despedazar, Señor. Oramos por ellos, Padre, para que ellos vengan a tus pies rendidos, puedan echar mano de tu beneficio y puedan resistir cualquier ataque del enemigo, Señor, sabiendo que el mismo enemigo es tu instrumento, así como lo fue con la vida de Job. Satanás fue instrumento en tus manos, Señor, y Job permitió moldear su fe, porque él te amaba, Señor, y te sigue amando, así como tú permitiste que Pedro, Señor Jesús, fuera probado por el mismo enemigo, y tú oraste para que su fe no hiciera falta, dice tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Dile ahí: Señor mi Dios, perdona mis pecados, mis faltas y mis errores. Si no tienes un lugar en el cielo, dile: Señor, dame un lugar en el cielo. Perdona mis pecados. Yo quiero nacer de lo alto. Yo quiero nacer de ti, Señor. Yo quiero vencer todo lo que el mundo ofrece. Quiero agradarte, mi Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, mi Señor. Y gracias por darme un lugar en el cielo y anotar mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, porque solamente los nacidos de Dios podemos vencer, mi Dios, en tu nombre. Te damos gloria, mi Dios, te damos la honra, la alabanza es para ti todos los días, mi Dios. Te reconocemos tu señorío y también queremos aplaudirlo.
Apláudele fuerte, hermanos, al que vive y reina. Gracias, Señor. Gracias por tu victoria, mi Dios, nuestra fe. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Padre. Bendice a tu iglesia y recíbelo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Dígale al que está a su lado que Dios te bendiga. Tenemos una cita para el jueves a las 7 p.m. Dios les bendiga, mis amados.